Imagínate que un día te encuentras con que de repente en tu preciosa llamada casa de granjas, donde convives con tu familia, empiezas a escuchar voces extrañas y que tras varios días, repitiendo ese mismo suceso, toda tu familia, incluido tú, aparecéis muertos en el granero. Pues quédate, porque este es el caso del asesino de Heinter Kaifek, donde todos los integrantes de una familia se vieron cruelmente asesinados y a día de hoy sigue siendo un crimen sin resolver. Este caso transcurriría en 1922. Una granja tranquila con el nombre de Heinter Kaifek, ubicada en el bosque de Gruber, que por cierto, aclarar aquí que Heinter Kaifek no es el nombre de ningún lugar oficial. Sencillamente Heinter Kaifek es el nombre con el que bautizaron a esta granja, ya que Kaifek era una aldea cercana a la granja y Hinter es un prefijo que sería o se utilizaba para decir detrás, detrás de Kaifek. Como ya he dicho, esta finca se encontraba en el bosque de Grover y esta fue ocupada por una familia llamada los Grovers. Sus integrantes eran Andreas, su esposa Cacilia, la hija de estos llamada Victoria, Joseph, un pequeño retoño de 2 años de Victoria, y otra más llamada Cacilia también, de 7 años. Andreas Gruber, quien comandaba en esta familia, digamos que era el patriarca de esta, era conocido como un hombre solitario, hostil, que golpeaba a su esposa de manera constante y por ello no era muy querido por la gente de la ciudad. Y menos aún cuando llegó el día en el que descubrirían que este hombre mantenía relaciones sexuales con su hija Victoria, cuando ésta, por cierto, apenas tenía 16 años. Y es que casualmente fueron descubiertos por una de las criadas que les vio teniendo relaciones sobre el granero. Según cuentan, ambos fueron a prisión en 1914. A Andreas le dieron 1 año y a Victoria simplemente 1 mes. Pero la cosa no acababa aquí, pues al poco tiempo Victoria quedaría embarazada del pequeño Joseph, lo que esto atraería fuertes especulaciones entre los vecinos del pueblo sobre que ese retoño era producto de aquel incesto. Para despejar las dudas se presentaría la partida de nacimiento para que los vecinos y todo el mundo viera que en ella aparecían las iniciales de L.S, pero esto no haría que los vecinos dejaran de sospechar y quitarse las dudas, que por cierto, las iniciales correspondían a Lawrence Schlittenbauer, quien al principio negaría la paternidad de Joseph acusando a Andreas en septiembre de 1919 de que este era el padre, y tiempo después acabaría asumiendo la responsabilidad y se haría cargo de Joseph. O bueno, esto en un principio porque duraría bastante poco, porque de nuevo Lawrence volvería a su posición inicial, confirmando o diciendo o especulando que Andreas era el padre de Joseph. Con esto intento haceros ver que este no es el típico caso donde decimos que la familia era una familia normal, feliz, unida y que de repente Nada que ver. Esta familia, en apariencia, era intratable, solitaria, extraña por decirlo de alguna manera. En fin, dicho esto, este misterioso caso comenzaría cuando la ama de llaves de repente un día cualquiera renunciaría a su puesto de trabajo, marchándose de inmediato de aquella granja. Y es que cuando a esta le preguntaron por qué él tomó la decisión de marcharse tan repentinamente, ella explicaría que en aquella casa de granja estuvo por un tiempo escuchando voces extrañas y otros ruidos en los alrededores, lo que hizo que se atemorizara y terminara marchándose de inmediato. Estos extraños sucesos no acabarían aquí. 6 meses después, Andreas Gruber comentaría con alguno de sus vecinos el hallazgo de huellas extrañas sobre la nieve, provenientes del bosque y que apuntaban hacia la granja, pero sin huellas de regreso. Pisadas en el ático, un periódico en su porche que nadie de la familia reconocería, fueron otras de las cosas con las que Andrea se toparía. Estaba claro que alguien rondaba la casa, pero nadie veía ni dónde, ni cuándo, ni quién. El 31 de marzo, una nueva criada llamada María irrumpiría en la granja y en esa misma noche ocurriría el desastre. Todo lo escrito o filmado a día de hoy son meras especulaciones, pues nadie supo cómo es que realmente pasarían todos los sucesos. Dentro de todas las especulaciones, una de las más coherentes sería que Andreas y su esposa Cacilia, junto con su hija Victoria y su nieta,
fueron de alguna manera atraídos hacia el granero por algún ruido extraño, uno por uno, donde con una piqueta fueron terriblemente asesinados. Tras esto, el autor o autores marcharían dentro de la casa donde se encontrarían con María y Joseph, recibiendo el mismo final que las anteriores víctimas, pues también fueron asesinados. Lo peor de todo esto es que no fue hasta el 4 de abril, donde por consecuencias varias como que nadie había visto a la familia durante los últimos días, la correspondencia se les empezaba a llenar en la oficina de correos, el propio cartero se dirigió a llevarles las cartas personalmente y nadie atendió su llamada, o inclusive que ese mismo día, el 4 de abril, Albert Hofner, un mecánico, pasaría 5 horas en la granja arreglando una máquina agrícola sin ver a ningún integrante de la familia. Como os digo, todo esto causaría que 3 de los vecinos se dirigieran hacia la granja preocupados por esta familia, encontrándose con el granero totalmente cerrado, y al irrumpir en él, se vieron con el desastre. Cadáveres apilados uno encima de otro, el de Andreas, el de su esposa, su hija y por último, su nieta, extrañamente cubiertos entre paja y una puerta vieja que había en el granero. Y por otro lado, Joseph y María, que los encontrarían dentro de la casa, siendo en ese momento donde uno de los muchachos fue enviado rápidamente en bicicleta hacia la villa más cercana de Wangen, para terminar avisando a las autoridades. Tras ello, las autoridades se presentaron a la escena del crimen en cuestión de muy poco tiempo. Varios investigadores, comandados por George, llegaron a la granja, encontrándose en aquel trágico suceso a varios personajes curioseando sobre la zona e inclusive contaminando la escena del crimen, comiendo aperitivos, por ejemplo, en la cocina. El 5 de abril, el doctor Johann realizó a los cuerpos las debidas autopsias preliminares, descubriendo que las víctimas murieron a causa de un traumatismo craneoencefálico, provocado por, como ya hemos dicho, un pico entre la noche del 31 de mayo y la madrugada del 1 de abril. Para poder continuar con las investigaciones e intentar llegar al final de todo este paradigma, los cadáveres tuvieron que ser decapitados y así enviar las cabezas a Múnich, donde serían examinadas. Sin embargo, es que no pudieron obtener absolutamente nada. Y es curioso porque Andreas, Cacilia abuela, Joseph, María Victoria, mostraban pruebas que hacían asegurar que murieron prácticamente al instante. Pero una de las más pequeñas, la joven Cacilia, mostró evidencias de haber sobrevivido durante varias horas tras haber sido agredida. La niña tenía mechones de pelo entre sus dedos, debido a que aparentemente se lo arrancaría de su cabello por motivos absolutamente desconocidos. Las autoridades siguieron investigando el acto del crimen y gracias a los vecinos pudieron descubrir que pese a que los asesinatos se realizaran el 31 de marzo, en los días posteriores seguía saliendo humo por la chimenea de la casa. Y no solo eso, sino que también pudieron corroborar cómo en la casa algunos o alguien estuvo comiendo, durmiendo o inclusive dando de comer al ganado que vivía en la granja, lo que sugería que tras matar a las víctimas, este, sin pudor, estuvo por días tranquilamente pululando por la casa. Lamentablemente, poco más se pudo descubrir. A día de hoy, este caso sigue sin ser resuelto, pues la policía en un principio tenía 4 posibles sospechas, que rápidamente fueron descartadas, ya sea por inconcluencias o por falta de pruebas. Por un lado, tenían la sospecha de que Carl Gabriel, el marido de Victoria, que supuestamente había sido fallecido en las trincheras francesas de la Primera Guerra Mundial durante el año 1914, realmente no hubiera fallecido y que sencillamente fingió su muerte para terminar liberándose de su esposa, Victoria, ya que, por cierto, el cuerpo de este nunca fue encontrado ni enterrado debidamente. Esta especulación fue alimentada durante muchísimo tiempo, pero la realidad era que la mayoría de los camaradas de este hombre confirmaban haberlo visto morir en la guerra y por ende se descartó rápidamente. Joseph Bart era otro de los sospechosos, apodado como el panadero loco. Este huyó del hospital mental donde se encontraba y aunque muchos testigos confirmaron haberlo visto, la policía nunca pudo encontrarlo. Otro sospechoso sería Lawrence Schlittenbauer, el supuesto padre de Joseph.
Y es que este fue uno de los miembros de búsqueda que se dirigieron hacia la finca para buscar a los Gruber. Y mientras él estuvo allí, los testigos contaron que el perro que andaba encerrado en el granero al verlo rápidamente se volvió contra él, como si no fuera bien recibido en la granja. También contaron cómo este hombre ni se inmutó al ver los cuerpos ensangrentados. Que digo yo que lo suyo, al ver a tu amada ahí tirada, pues sería echar un par de lagrimillas o no sé, llámame loco. En fin, la policía, ante la falta de pruebas concretas que relacionaran a Lawrence con el crimen, finalmente tuvo que descartarlo como sospechoso, quedando la última opción, y es que se dijo que los asesinos podrían haber sido extremistas políticos, ya que pese que Andreas Gruber no tuviera ningún tipo de vinculación hacia alguna inclinación política, se sospechó que su granja aislada de todo podría haber funcionado en algún momento como escondite o punto de reunión para algún grupo armado, recibiendo así represalias de sus oponentes. Aunque como ya he dicho, todo esto son meras especulaciones, pues el crimen quedó y sigue sin resolver. Durante décadas se estuvo investigando a cientos de personas y en el 2007 unos estudiantes de la Academia Policial en Fürstenfeldbruck asumieron el papel de investigar el caso con nuevas técnicas de las que en aquellos tiempos carecían. Lo malo de esto es que debido al tiempo transcurrido, muchas de las pruebas se perdieron en el camino y posibles sospechosos murieron. Sin embargo, estos estudiantes apuntaron a un posible sospechoso, sin querer nombrarlo, por respeto a la familia que aún vivía. Por cierto, ¿recordáis los cráneos que fueron decapitados para ser investigados? Pues como detalle, os diré que estos nunca regresaron de Múnich, ya que casualmente se perdieron durante el caos de la Segunda Guerra Mundial. En fin, un caso aterrador y con muchas incógnitas a mi parecer. Ponme en los comentarios tu opinión sobre lo sucedido o algún detalle que me haya podido dejar por alto. Suscríbete, deja tu like y sin más, me despido. Adiós.